a ver algunas pruebas de laboratorio que van a permitirnos la evaluación cuantitativa de las hormonas, ¿sí? Y de las concentraciones, pues obviamente para decidir si hay hiper o hipotiroidismo, tenemos que saber los valores normales de las hormonas tiroideas y saber si están bajos o altos. Entonces esto pues se tiene que hacer para saber cómo está, por ejemplo, un paciente con resistencia a la insulina, pues tenemos que ver los valores de su insulina de una manera correlacionada con los valores de glucosa que está teniendo. Entonces, nos va a ser muy útil saber estas pruebas de laboratorio. También, aunque no somos radiólogos, pero tenemos que hacer uso de digamos que nuestros conocimientos para ver tomografías, resonancias magnéticas, gammagrafías que se usan todavía en endocrinología, ultrasonidos. ¿Sí? ¿Quién me dice, por ejemplo, en qué podríamos tomar un TAC? ¿En qué patología endocrinológica se les ocurre que pudiéramos necesitar una tomografía? Tal vez en alguna neoplasia. ¿Mandé? Tal vez en alguna neoplasia. Claro, hay, por ejemplo, tumores exactamente para rastrear, por ejemplo, bueno, se me ocurre un adenoma hipofisiario, ¿sí? Que normalmente son productores de hormonas. Un tumor de la glándula hipófisis puede detectarse con tomografía o con resonancia magnética. Por ejemplo, un feocromocitoma, un tumor de las suprarrenales, ¿sí? El gamagrama, bueno, pues se usa principalmente en tiroides, pero también se puede usar en riñón. El ultrasonido, pues en un ultrasonido pélvico nos puede dar información de los ovarios, por ejemplo. Hay ultrasonido de testículo, hay biopsias de tiroides que se tienen que hacer bajo visión ultrasonográfica. Y pues los estudios histopatológicos, exactamente, pues para ver las características de esa glándula que estemos estudiando. Entonces, ¿cuál es la importancia de la endocrinología? Que muchos trastornos endocrinológicos son prevalentes en la población adulta. Bueno, y empiezan prácticamente desde la niñez o desde el nacimiento. Algunos trastornos pueden ser diagnosticados y tratados por médicos generales, por médicos familiares, internistas u otros médicos de atención primaria. Esto no quiere decir que, pues, ahora sí que les dejemos el paquete, pero sí algo importante es que no pretendo o no pretendemos en el curso formar endocrinólogos. ¿Sí? Lo que se trata es de formar buenos clínicos que sepan diagnosticar, que sepan solicitar los estudios adecuados, que sepan dar un tratamiento inicial y que sepan referir adecuadamente al especialista o al subespecialista en todo caso. ¿Sí? Entonces vamos a entrar de lleno ya a lo que es la endocrinología y vamos a ver algunas características de las hormonas. La hormona, pues, es una sustancia circulante que provoca una respuesta celular y regula algunos procesos fisiológicos a través de mecanismos como el de retroalimentación. Este término igual lo usó por primera vez Baylis y Starling en 1902. Y bueno, viene del griego hormon, que quiere decir mover o poner en movimiento. Hay quienes dicen que puede ser también estimular o excitar.
Y bueno, vamos a ver dentro de las hormonas la biosíntesis, su almacenamiento, su función y sus mecanismos reguladores. Y saber también o recordar, pues ya lo mencionamos, que algunos péptidos van a funcionar como hormonas, neurotransmisores, citocinas y factores de crecimiento. Las hormonas pueden hacer efectos, bueno, diferentes acciones según el órgano blanco y provocar diversos efectos. Por ejemplo, una hormona puede tener involucro o efecto tanto en el corazón como en la piel, como el sistema nervioso, como el sistema digestivo. ¿Alguien que me dé un ejemplo de una hormona que tenga así estos efectos? La adrenalina podría ser uno. Sí, exactamente. La adrenalina, por ejemplo, en el corazón, ¿qué va a hacer? Elevarlas. Lo va a acelerar. Exactamente, va a provocar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel de los vasos sanguíneos va a ocasionar una vasoconstricción y va a subir la presión arterial. A nivel de la piel, ¿qué va a hacer la adrenalina? ¿Se eriza? Exactamente, nos va a poner la piel de gallina o erizada. En el sistema nervioso central, ¿qué va a producir? Activa el sistema nervioso central simpático. Exactamente, es la reacción de lucha o huida, entonces pues nos va a activar y nos vamos a poner bien alertas. ¿Y en el sistema digestivo? En relación con los jugos gástricos. Va a aumentar la producción de gastrina, exactamente. Entonces, fíjense cómo una hormona puede tener involucro. Y asimismo, un órgano puede ser sujeto al control de distintas hormonas. Por ejemplo, un órgano como es el músculo estriado va a tener, va a estar sujeto a, por ejemplo, la función de la insulina, ¿sí? Para el aprovechamiento de la glucosa, de las hormonas tiroideas, de la hormona del crecimiento. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Y bueno, vamos a ver las funciones hormonales, pero obviamente vamos a ir detallando función hormona por hormona de acuerdo a las glándulas endocrinas que vayamos viendo, pero en general las funciones hormonales van a ser 5 funciones y dentro de la primera tenemos al crecimiento y desarrollo y esto prácticamente viene a ser desde la vida intrauterina, la infancia y la adolescencia. Y aquí van a intervenir la hormona del crecimiento, la somatomedina C, las hormonas tiroideas, que son T3 y T4, los glucocorticoides y los esteroides gonadales. Factores ambientales. Los factores ambientales van a modificar la nutrición y los trastornos genéticos van a comprometer a los núcleos de crecimiento. Entonces, vean, el crecimiento y desarrollo, pues prácticamente desde el punto de vista endocrinológico, está dado por todas estas hormonas. También van a intervenir otras hormonas de manera indirecta, como la hormona liberadora de hormona del crecimiento, los factores de crecimiento y la insulina. Y los esteroides van a inducir la maduración y el cierre de los cartílagos de crecimiento. Esto obviamente lo vamos a ver con mayor detalle cuando se hable de las hormonas específicas. Y bueno, vamos a ver el mantenimiento del medio interno, que también se llama homeostasis. Y aquí pues, tenemos como principal las hormonas tiroideas, que van a controlar hasta el 25% del metabolismo basal de los tejidos.
el cortisol, que va a ejercer un efecto permisivo para la mayor parte de las hormonas. ¿Qué es ese efecto permisivo? Bueno, que si tenemos, por ejemplo, algún problema de sensibilidad a hormonas tiroideas, el cortisol nos puede ayudar a que tenga mayor sensibilidad de estas hormonas tiroideas. La hormona paratiroidea o PTH nos va a controlar el metabolismo del calcio y del fósforo. La hormona antidiurética va a controlarnos el volumen sanguíneo circulante, la osmolaridad sérica y la depuración del agua libre. Y los mineralocorticoides que se van a producir en las suprarrenales van a mantener el volumen intravascular y la concentración sérica de sodio y de potasio. La insulina va a mantener niveles de glucosa en sangre en límites muy estrechos y va a regular la producción hepática de glucosa y la captación misma de los tejidos periféricos. Esto fue en cuanto al metabolismo o la homeostasia. La diferencia celular y reproducción va a tener 4 etapas, que va a ser la diferenciación sexual en la vida fetal, la maduración sexual en la pubertad, la concepción, el embarazo, el parto y la lactancia, y la menopausia. Y en cada fase se va a identificar una acción coordinada de varias hormonas, como es la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la prolactina, los estrógenos y la progesterona. Y bueno, pues un ejemplo es el ciclo ovárico, ¿no? Aquí la diferenciación sexual y reproducción está dada por el ciclo menstrual, que es la maduración del folículo bajo el estímulo de hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas hormonas van a aumentar la sensibilidad de la hipófisis a la liberación de gonadotropinas, de hormona liberadora de gonadotropinas. Se va a desencadenar una mayor secreción de hormona luteinizante que va a provocar la ruptura del folículo maduro, y con la ruptura del folículo maduro se sigue la fase luteínica con la producción de progesterona. Y este ciclo se concluye ya sea con el embarazo o con la menstruación. Otra función hormonal importante va a ser la regulación del metabolismo y del aporte nutricio. Se va a integrar en áreas hipotalámicas del hambre y la saciedad. Aquí hay unos núcleos del hipotálamo que se van a activar cuando tenemos hambre y se van a activar también cuando estamos ya saciados, ¿sí? Y va a tener acción neurotransmisores, sobre todo gastrointestinales, como el péptido Y, el péptido relacionado a la hormona, el péptido agouti y la propio opiomelanocortina. También va a intervenir regulación de hormonas periféricas como la leptina, la colecistoquinina, la insulina, el péptido similar al glucagón, el GLP-1 y el GIP. Y por último, va a haber una remodelación tisular dentro de las funciones hormonales. Que bueno, todos los tejidos van a estar susceptibles a microlesiones y estas microlesiones las va a identificar el cuerpo y las va a reparar. Y esto, bueno, va a depender obviamente, no es lo mismo una reparación en un joven de 15 años, por ejemplo, en una lesión del fútbol, a un señor de 70 que se cae y se fractura la cadera, ¿no? Entonces esto va a tener un impacto diferente y esto tiene que ver con la edad y el estado nutricional y obviamente con los factores nutricionales y las moléculas con acción hormonal y local, ¿sí? Y esto, por ejemplo, hay muchas moléculas como se ha visto ya también en padecimientos como la osteoporosis, la osteoartritis, el daño que hace a los huesos y a los cartílagos.
hormonas como la osteoprotegerina, la osteocalcina, la vitamina D. Entonces, esto viene también relacionado con las funciones hormonales. Entonces, vamos a hablar ahorita de la clasificación de las hormonas por su composición química. Y vamos a ver que en primer lugar están los péptidos y las proteínas. Son normalmente son proteínas de 3 a 200 aminoácidos, más o menos con un peso molecular de 30,000 Daltons, hasta 30,000 Daltons. Y bueno, estas hormonas se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso a partir de una transcripción de DNA de uno o varios genes. Bueno, esto se va a hacer en varios pasos. Vamos a ver después que se van a sintetizar un polipéptido que se llama preprohormona y a través de algunas cadenas, de algunas cascadas enzimáticas se van a ir fragmentando a prohormona y después a hormona. Y prácticamente la hormona ya es la etapa funcional, ¿no? En el aparato de Golgi es donde van a tener estos cambios que pueden ser de fragmentación, plegamiento, glucosilación y fosforilación. Y aquí es interesante ver que un gen puede dar fragmentos proteicos con una actividad hormonal diferente. Por ejemplo, una glucoproteína puede dar, que es muy similar, puede derivarse a producir hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante. Todas estas tres provienen de un péptido muy similar, que puede ser, que tiene una cadena en común y otra cadena que lo va a diferenciar uno de otro. Otro ejemplo es la opiomelanocortina, que va a dar como consecuencia algunas hormonas como la hormona, la ACTH, que es la hormona de la adrenocorticotrofina, la hormona estimulante de los melanocitos, la lipocortina y la endorfina. Y también la insulina, que guarda mucha relación con los factores de crecimiento insulínico 1 y 2. Aquí tenemos ejemplos de hormonas peptídicas, como son, por ejemplo, las que se secretan en el hipotálamo. Está la TRH, la CRH, la arginina vasopresina, la hormona liberadora de gonadotropinas, la somatostatina y el factor liberador de prolactina. En la hipófisis anterior, pues prácticamente vean todas las que se producen: tirotropina, adrenocorticotropina, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, hormona del crecimiento, prolactina y hormona estimulante de los melanocitos. En la hipófisis posterior, pues prácticamente las únicas dos que se producen, que es la oxitocina, la oxitocina, la otra es la vasopresina, y el páncreas, que va a producir insulina, glucagón y somatostatina. Del aparato gastrointestinal son todas estas que están viendo. De la tiroides, la calcitonina; paratiroides, hormona paratiroidea; de las hormonas placentarias, la gonadotropina coriónica y la somatotropina placentaria; hormonas cardíacas, péptido natriurético y endotelina; renales, eritropoyetina y sistema renina-angiotensina; de la glándula pineal, melatonina; y los factores de crecimiento que están viendo ahí. Después vienen las derivadas de aminoácidos, y estos se forman al modificar cadenas laterales de una molécula de tirosina o triptofano. Estas van a circular libres o unidas a albúmina, y estas no van a penetrar a órgano blanco. Y aquí están en primer lugar las suprarrenales con adrenalina y noradrenalina,
de la glándula tiroides está la T3 y T4 y el óxido nítrico en el sistema vascular. Después vienen los esteroides. Sí, que vienen, bueno, que van a, las hormonas derivadas de los esteroides, que vienen a partir de un anillo de colesterol y a través de enzimas se van a producir diferentes hormonas esteroideas. Estos se van a producir principalmente en el retículo endoplásmico rugosa y en las mitocondrias. Aquí, por ejemplo, hay que conocer que por su carácter poco polar van a atravesar la membrana celular por difusión y estas hormonas no van a requerir de transportadores en la mayoría de los casos. Y en el gran número de los pasos en su síntesis favorecen múltiples trastornos genéticos o adquiridos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de cómo a partir del colesterol se van a producir las diferentes hormonas y en cada uno de estos pasos va a intervenir una enzima. Si esta enzima falta o es defectuosa o deficiente, se van a ocasionar una serie de enfermedades. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la diferenciación sexual, trastornos, por ejemplo, por la falla de 11 beta hidroxilasa, 17 beta hidroxilasa, que esto lo vamos a ver posteriormente. Las hormonas esteroideas van a ser las suprarrenales. En las suprarrenales va a ser el cortisol, la aldosterona y la dihidro o epiandosterona. En el testículo la testosterona y la dihidrotestosterona. Y en el ovario el estradiol y la progesterona. Y hay otro tipo de hormonas que son la derivada de ácidos grasos, que también algunos la consideran como parte de las hormonas esteroideas. Se forman a partir de lípidos y fosfolípidos por vía del ácido araquidónico y linoleico. Van a circular por la sangre en forma libre o unida albúmina y tienen acciones autócrinas y parácrinas. Y aquí están prostaglandinas, retinoides y vitamina D, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas y lipoxinas. Y bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a seguir el día de mañana con lo que es la biología molecular en endocrinología. Y vamos a estar viendo esta semana todo este tema, incluyendo los receptores de membrana. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno. De cualquier modo, como les digo, en el jueves y viernes pueden dejar sus dudas. Y les dejé, por último, les dejé una tarea que es nada más llenar un breve cuestionario para conocerlos mejor. Si fuera posible también una foto de su cara, porque no los conozco. Y bueno, algunos, pues prácticamente no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero sí me gustaría de alguna manera saber a quién les estoy hablando y no a una pantalla. Entonces, nos vemos mañana a las 8 y que tengan bonito día. Disculpe, doctor. ¿Qué pasó? Es que creo que la actividad solo De se puede, acuerdo, doctor, hasta mañana. solo se puede subir a partir del viernes, ¿verdad? Sí, creo que le dejé el del viernes al lunes. Sí, es que hace ratito estaba checando y creo que solo se puede subir a partir del viernes. Sí, a partir del viernes hasta el lunes, creo que en la tarde. Gracias. Si quieren lo modifico, déjenme ver si lo puedo modificar hoy para, si tienen tiempo, de una vez lo hagan. Para que no se les vaya a juntar. ¿Sale? Disculpe, ¿Mandé? ¿me podría repetir las bibliografías que usted utiliza?
Harrison, Dorantes, Williams. Hay otro que se llama Payardo, pero es difícil de conseguir. Pero básicamente, miren, no se hagan entre Dorantes y Harrison, con eso me doy por bien servido. Muchas gracias. Ujú. ¿Qué temas eran para la siguiente clase? ¿Mande? ¿Qué temas dijo que era para la siguiente clase? Vamos a seguir viendo lo de las hormonas y biología molecular. Vamos a continuar. Esto, si se fijan, o sea, tengo todavía 40 de las, nos quedamos en la diapositiva 18, más o menos, y son como 45. Entonces, es todo este tema continuarlo. Son tipos de hormonas, cómo funcionan las hormonas, la regulación hormonal, los receptores de membrana. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Sale pues.